Uno de los hechos más extraordinarios que relata el Evangelio de Juan es la resurrección de Lázaro. En este acontecimiento se hace manifiesto el poder de Jesús de una manera palpable. Después de 4 días en la sepultura, Lázaro vuelve a la vida. Indiscutiblemente la grandeza y la omnipotencia de Jesús se ven reflejados en este milagro. El milagro ocurre en el pueblo de Betania, casa de dátiles o de higos. La aldea estaba ubicada a 3 kilómetros al sudeste de Jerusalén, cerca del camino de Jericó y al borde del desierto. El camino entre Jerusalén y Betania hacía posible una ruta más transitable y más fácil para llegar al Monte de los Olivos. En ese lugar también María, la hermana de Lázaro, ungió los pies de Jesús en la casa de Simón el leproso. Fue cerca de Betania cuando Jesús ascendió al cielo. En la actualidad, si buscas información sobre Betania, es una pequeña aldea llamada Azarillé o Lazarillé. Su significado es pueblo de Lázaro. Ya no tiene sus hermosas palmeras datileras del pasado. Hoy solo crecen olivos, granadas e higueras. El nombre de Lázaro se deriva del nombre Eliazar, que significa Dios es mi ayudador. De hecho, Eliazar en el Antiguo Testamento era muy común. La mayoría de los nombres Eliazar eran vinculados con los sacerdotes. Este Lázaro no se menciona en los sinópticos, pero sus hermanas sí. Puedes ver el nombre de Lázaro, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. El hombre enfermo se identifica en 2 relaciones, con su lugar de residencia y que en ese lugar vivían María y Marta. Esta Betania es distinta de la ciudad cerca donde Juan estaba bautizando, al este del Jordán, en Perea. El hogar de María y su hermana Marta estaba en la Betania de Judea, que era la pequeña aldea ubicada solamente a 3 kilómetros de Jerusalén. El Evangelio de Juan es el único que relata este milagro y lo hace detalladamente. El autor describe el efecto que sentía el Señor hacia él y a sus hermanas. Dice la palabra que amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Un día Lázaro enfermó. Y el texto nos explica, no explica, mejor dicho, qué clase de enfermedad tenía, pero tal vez era una enfermedad grave. Marta y María inmediatamente enviaron un aviso a Jesús. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Evidentemente deseaban que el maestro fuera lo más pronto posible para acompañarlas en esos momentos de angustia y dolor. Estaban seguros que la presencia del Señor podría cambiar la situación. Sabían que Jesús tenía poder para sanar, por lo que esperaban que fuera con ellos y levantara de su lecho a Lázaro. Era de esperar que Jesús acudiera con prontitud a atender el llamado de sus hermanas. Sin embargo, cuando Jesús escucha la noticia, decide quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. A sus discípulos les explica, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús sabía con exactitud lo que iba a suceder. Lázaro moriría, pero él lo resucitaría con su poder. Así que el Señor aplaza su visita para mostrar que tiene dominio aún sobre lo imposible. Sin duda la espera pudo ser angustiante para esas mujeres. Desconocían que pronto verían un milagro, y ahora nosotros aprendemos que durante las pruebas y las aflicciones es mejor esperar con paciencia y creer que de algún modo nuestro problema será una oportunidad para que Dios se glorifique en él. En esa época el duelo, por lo menos el duelo judío, duraba 7 días, de los que los 3 primeros se pasaban llorando. Durante los 7 días estaba prohibido ungirse, es decir, ponerse los zapatos, dedicarse a ninguna clase de estudio o negocios y ni siquiera lavarse. Y buscando más información sobre el luto judío, sobre el duelo judío, dice que seguían 30 días después con otro luto riguroso.
Así que cuando Jesús se sumó a los que había en la casa de Betania, encontró lo que se esperaba en una casa en duelo. Era un deber, por decirlo de alguna manera, sagrado, ir a expresar condolencias a los familiares y amigos del difunto. Jesús llega finalmente a Betania, pero ya han pasado 4 días desde que Lázaro murió. Tal como se acostumbraba a muchos judíos, también acudieron a la aldea para estar con Marta y María. Todos estos visitantes tendrían la oportunidad de ser testigos de uno de los mayores milagros de Jesús. Cuando Marta escuchó que Jesús llegaba, salió a su encuentro y luego le reclama, llena de angustia: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». En alguna ocasión hemos compartido de esto, pero vemos cómo Marta echa las culpas a Jesús del problema, de la situación que estaban pasando. «Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». ¿Cuántas veces nosotros echamos la culpa a Dios de todo lo que sucede en el mundo, verdad? Todos aprovechan a echar la culpa a Dios de sus malas decisiones. Todos viven vidas desenfrenadas, han decidido vivir alejados de Dios, no buscan a Dios ni en oración, ni en la lectura de la palabra, y cuando sucede algo que impacta sus vidas: «Señor, si hubiese estado aquí, si Dios existiera no permitiría tal cosa», ¿verdad? Echamos las culpas a Dios, y aquí vemos a Marta cómo culpa a Jesús de la situación. «Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero curiosamente esta frase tiene otro significado. Con estas palabras, Marta reconocía el poder de Jesús. Es decir, que sabía que él podía sanar a Lázaro, sin embargo, ella parecía dar a entender que ya era tarde. No obstante, se aferraba a una última esperanza. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús responde: «Tu hermano resucitará». Esta es una respuesta, ¿cómo decirlo?, lacónica, ¿verdad? Parece tener la intención de probar la fe de Marta. Ella replica la esperanza que tenían muchos de los judíos. Cree que va a resucitar, pero en el día postrero. Entonces Jesús le hace ver a su amiga quién es Él. «Yo soy la resurrección y la vida». Él es el autor de la vida. Él es la fuente de toda existencia, la causa del todo ser, el que hará posible la resurrección en el día final y donde ella debía estar. Quienes creen en Jesús tienen el don de la vida eterna, y aunque mueran físicamente, la vida espiritual que gozan en el Señor se mantiene más allá de la tumba. Por eso, aunque está muerto, vivirá. Esta es la clase de fe que Jesús espera de Marta, no solo la creencia de un día de resurrección, sino creer en aquel que es la resurrección y la vida. ¿Y qué hace Marta? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La reacción de María al encontrarse con Jesús fue la misma que la de su hermana. En esta ocasión María no pronunció palabra, pero el evangelista Juan nos dice que cuando el Señor vio el llanto de ella y de los que la acompañaban, se turbó y se conmovió profundamente. El verbo griego que se usa para la primera palabra se traduce como indignación. Más adelante también nos dice que lloró. Versículo 35. Y después de dirigirse al Padre, Jesús se dirige ahora al propio difunto. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, sal fuera». Este llamamiento en voz alta fue sumamente conciso y al mismo tiempo poderoso. Llama al muerto por su propio nombre para que, como dice Agustín de Hipona, que por cierto, Daniel Baluja ha presentado un espacio titulado Los Grandes Pensadores, y hay un programa donde hablan un poquito sobre Agustín de Hipona. Como dice este hombre, sea él quien vuelva a la vida y no otro, pues la voz de Jesús es tan poderosa que si no le hubiera llamado personalmente, todos los muertos habrían levantado de sus sepulcros. Profundamente conmovido por la muerte de su amigo Lázaro, Jesús llegó al sepulcro
y muchas de las tumbas de aquella época eran cuevas naturales o artificiales. Se colocaba dentro del féretro, se colocaba allí dentro el féretro y se sellaba la entrada con una piedra grande. Y al llegar Jesús a la entrada ordena que la piedra sea removida. ¿Y Marta qué hace? Pues reacciona de nuevo inmediatamente. Señor, hiede ya. Es decir, huele mal porque es de 4 días. El cuerpo de Lázaro se está descomponiendo y eso da mal olor. Es probable que el cuerpo ya estuviera descompuesto. Y una vez más, la fe de la mujer parece tambalearse, vacilar, ¿no? Pero el Señor le dice nuevamente que tiene que creer. Solo así verá la gloria de Dios. Cuanto más difícil parezca la situación, más evidente será la manifestación del poder de Dios. Pero es necesario confiar que Él va a obrar. Proceden entonces a quitar la piedra. Y luego el Señor pronuncia una oración sencilla. Juan capítulo 11, verso 41. Puedes ver cómo Jesús se expresa como si el milagro ya se hubiera realizado. Jesús tiene la plena confianza en que Dios lo está escuchando. Por eso dice, yo sabía que siempre me oyes. En su oración hay una seguridad que demuestra que está en completa e íntima relación con el Padre. Y además agrega que el propósito de sus palabras es para que los que están presentes crean que Él es el Mesías. ¿Cuántas veces a nosotros, cuando estamos orando con el Padre, dudamos, verdad? Dudamos en que Él pueda responder nuestra oración. ¿Te ha pasado alguna vez? Como que no oras con fe. Oras, pero no tienes la certeza y la seguridad de que Dios va a cumplir lo que estás pidiendo. 3 palabras bastaron para que se efectuara el milagro. Jesús termina la oración y llama a Lázaro con fuerte voz, para demostrar a los presentes que tenía autoridad aún sobre la misma muerte. Y enseguida Lázaro vuelve a la vida y sale de la tumba con sus manos y los pies atados con vendas y envuelta su cabeza con un sudario. Vaya escena de película, ¿verdad? De ciencia ficción. Hay películas, ¿verdad?, de terror sobre momias, ¿verdad?, que vuelven a la vida y atormentan y asustan, ¿no?, a los ciudadanos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto ese tipo de películas? Pues la escena era impactante. Hay ahí un hombre a cuya voz los muertos se levantan y salen de su tumba. La última orden de Jesús fue desatadle y dejadle ir. Y podemos pensar que como resultado de este milagro, todos los presentes debían haber creído en Jesús. Pero aunque algunos lo hicieron, otros fueron a contarle al parecer con malas intenciones a los fariseos. Esto es increíble. Yo cuando leo sobre los fariseos que Jesús hacía milagros, aunque fuera en el día de reposo, los fariseos miraban más la ley que el milagro, miraban más la ley de esa época que Jesús había sanado a un paralítico, que había sanado a una persona que estaba enferma. Y seguramente los fariseos veían a esas personas todos los días. Pero como siempre los fariseos acusando con ese dedo, como hacemos nosotros hoy en día, acusamos a las personas. ¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron al ciego de nacimiento? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera así ciego? Somos jueces, nos creemos jueces de los hermanos. En vez de restaurarles, en vez de orar por ellos, porque han caído, porque están pasando por un tiempo de prueba, les señalamos. Y aquí tenemos a un grupo de personas que ven el milagro, ven cómo Lázaro resucita y se van a chivar, como decimos aquí en España, van a hacer la pelota a los fariseos. Había malas intenciones en el corazón de estas personas. Siempre que Jesús hacía milagros, había otros que por detrás se justificaban con la ley. Unos decían, este es un demonio, por Belcebú echa demonios. Los milagros pueden fortalecer o confirmar la fe de algunos, pero no son garantía de que todos creerán, porque algunos tendrán miedo incluso. De hecho, cuando venga el anticristo, hará milagros
y muchos creerán en Él. Pero tú y yo tenemos que estar preparados. Cuando digan, ahí está el Cristo, dice la palabra, no les creáis. Cuando veamos al anticristo hacer milagros, hacer prodigios, cuidado, porque muchos cristianos, muchos que dicen ser seguidores de Jesús, le van a seguir. Y nosotros tenemos que estar preparados para esos momentos. Por eso los milagros pueden fortalecer o confirmar la fe de algunos, pero no te garantiza de que otros van a creer. Algunos, por más evidencias del poder de Dios que se les presente, seguirán aferrados a su incredulidad. Y aquí vemos a Jesús cómo manifiesta su poder, su autoridad frente a la tumba de Lázaro. Solo Jesús es capaz de sanar y dar vida. Para Él la palabra imposible no existe. Y con esa confianza debemos enfrentar cada adversidad. Si creemos en Jesús, no dudes de que en algún momento, en medio de la enfermedad, en medio del problema, vas a ver la gloria de Dios. Solo se requiere de nosotros fe. Entendamos que Jesús está con nosotros y jamás nos va a dejar. Un día volverá a escucharse la voz de Cristo que con autoridad llamará a todos los que murieron creyendo en Él. Él es el que es la resurrección y la vida y reclamará las tumbas a los que durmieron en Él. Esta esperanza de vida eterna ha de ser un consuelo en nuestro camino hacia la meta. Reflexionando sobre un poquito lo que hemos contado sobre la muerte, la resurrección de Lázaro, podemos comprender un poco más cómo Dios obra milagros. Dios obra milagros donde hay dolor y aflicción. Él tiene propósitos y oportunidades de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Pero lo que muchas veces nos hace sentir frustrados y angustiados es que nosotros en los tiempos de aflicción, en los tiempos de dolor, no podemos ver el panorama completo. No podemos comprender completamente los planes y los propósitos que Dios tiene al permitir que esas situaciones vengan a nuestra vida. Isaías capítulo 55, verso 8 y 9 dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Es por eso que tú y yo tenemos que confiar que aunque nosotros no comprendamos plenamente lo que Dios está haciendo, tenemos que confiar en Él. Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros y tenemos un Dios de amor. El problema, ¿sabes qué pasa hoy en día? Que las personas se han quedado, entre comillas, con el Dios del Antiguo Testamento. Un Dios que si pecabas, te fulminaba al momento, te apartaba del campamento. Se han quedado con ese Dios. Se han quedado con ese Dios que decía a los profetas y decía a los soldados, aniquilad con todo, no dejéis nada. Y se han quedado con ese Dios. Dios tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal, por eso tenemos un Dios bueno, para daros el fin que esperáis. Cuando pasamos por los tiempos de aflicción es necesario comprender algunos puntos muy importantes sobre los planes, sobre los propósitos de Dios, para que el enemigo no nos haga sentir frustrados y amargados. Tenemos que comprender que los planes y los propósitos de Dios obran por medio de el amor de Dios hacia nuestra vida. Tú y yo tenemos que estar seguros que todo lo que Dios hace y permite en nuestra vida es por causa de su amor. Podemos ver que Lázaro estaba enfermo, gravemente enfermo, a pesar de ser alguien a que el Señor amaba. Eso significa que nunca debemos dudar del amor de Dios hacia nosotros, a pesar de las situaciones difíciles o dolorosas que podamos estar enfrentando. Tenemos que recordar que Dios nos ha dicho que nos ama con amor eterno. Eso significa que en ningún momento de nuestra vida Él ha dejado de amarnos. Con amor eterno te he amado, decía el profeta Jeremías, por tanto te prolongué mi misericordia. Tú y yo tenemos que comprender que esos planes y esos propósitos de Dios obran por medio de un tiempo específico determinado por el Señor.
Como dice el versículo 6, Juan capítulo 11, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Puedes ver que Jesús tiene un tiempo específico que no está determinado por nada ni por nadie, sino por su voluntad y los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Tú y yo tenemos que aprender a ser pacientes y a confiar y a esperar en Dios. El salmista, mira lo que dijo, Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Jesús no obra conforme a nuestro tiempo, a nuestra agenda o a nuestro calendario. Él es eterno. No nos debemos confundir, los tiempos de Dios no están en nuestra mano. Son nuestros tiempos los que están bajo la voluntad de Dios. En tu mano están mis tiempos, decía también el salmista. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Tenemos que comprender que los propósitos, los planes de Dios obran por medio, muchas veces, del dolor y la aflicción en nuestra vida. Para cumplir sus planes y propósitos en la vida de Marta, María y Lázaro, Jesús tuvo que hacerlos pasar por la aflicción, por la angustia, por el dolor de la enfermedad de Lázaro, también por su muerte. Pase lo que pase, tenemos que estar seguros que Dios tiene siempre el control. Tenemos que comprender que los planes y propósitos de Dios muchas veces van a producir en nosotros incluso desesperanza. Sí. Tú y yo tenemos que comprender que los planes y propósitos de Dios muchas veces producirán en nosotros desesperanza. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Esto dice el versículo 17, Juan capítulo 11. El Señor tenía un plan de bendición para la familia de Marta y María, pero ellas tuvieron que pasar por el dolor, tuvieron que pasar por la angustia, tuvieron que pasar por la desesperanza de ver que la situación parecía perdida. No había solución. Tenemos que comprender que los planes y propósitos de Dios muchas veces van a producir desconsuelo. El versículo 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Seguramente Marta y María recibieron muchas palabras de consuelo, de fortaleza, pero sus corazones seguían llenos de dolor. No había consuelo. Los seres humanos solamente podemos dar palabras de consuelo y muestras de afecto a las personas que sufren. Marta, cuando Jesús llegó a su casa, le expresó su sentimiento de que la muerte de su hermano no tenía sentido para ella. Sabía que Jesús podía sanarlo. Lo mandó a llamar a tiempo, pero no llegó hasta que había muerto. Este es el mismo sentimiento que muchas personas experimentan cuando sienten en su corazón que el Señor pudo obrar en su vida o en la vida de algún familiar, de un ser querido, y no lo hizo. Jesús tiene todo el poder, pero las cosas no cambian. Y es cuando el enemigo aprovecha para llenar nuestro corazón de sentimientos de amargura y enojo contra Dios. En esos momentos de desesperanza, de desconsuelo, sin sentido muchas veces, necesitamos venir al Señor. Confiar en su amor, confiar en su sabiduría y experimentar su consuelo en nuestra vida. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelos, dice el profeta Isaías, capítulo 66, verso 13. Tienes que estar seguro que los propósitos de Dios siempre son oportunidades para nuestro crecimiento espiritual. Señor, no entiendo por qué viene esta situación a mi vida, pero de algo positivo hay que sacar de esta situación. ¿Qué cosas positivas podemos sacar de cosas negativas, verdad? Pocas, podríamos decir. Pero esta historia nos enseña y tenemos que aprender a confiar en las promesas del Señor. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La respuesta,
de Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta es una promesa de Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Físicamente, sí. Eternamente, no. Esta historia también quiere que aprendamos a tener fe y obediencia en las palabras del Señor. ¿Para qué? Para que podamos ver la gloria de Dios manifestada plenamente en nuestra vida. Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esa es la pregunta que Jesús nos está haciendo en este día. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta es una promesa para nuestra vida. Cree en Jesús y verás la gloria de Dios. No te desanimes. Dios sabe lo que hace. Dios siempre tiene el control. Pase lo que pase, Dios tiene un plan bueno para tu vida. Pase lo que pase, el amor de Dios está manifestándose en nuestra vida, aunque no lo comprendamos, aunque no lo entiendas. Recuerda siempre que el Señor no espera que lo comprendamos. Él espera que confiemos en Él. Jesús no llegó tarde a la muerte de Lázaro. Él tenía un propósito. Solo hay que confiar en Él. ¿Crees en Jesús? Si no crees en Él, hoy es día para hacerlo. Y Jesús dijo: el que cree en mí no morirá eternamente. El que cree en mí tiene vida eterna.